Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al programa Actualidad Debate. Hoy un formato diferente. Acaban de pasar las elecciones municipales, las elecciones europeas. Cambiamos el chip y nos vamos de la política a un tema que nos importa muchísimo, que nos afecta muchísimo y que, bueno, pues es la base de nuestra economía en la provincia de Jaén. Hablamos del olivar, hablamos de nuestros olivareros, hablamos de riego, hablamos de precios, hablamos de despoblación de nuestros pueblos, sobre todo en la zona de la sierra. Hablamos de muchísimos problemas que afectan directamente al olivar hoy en día, a día de hoy, y por el que los agricultores de esta provincia y de esta comarca concretamente, pues están manifestando, están pidiendo, bueno, pues a ver qué pasa con los precios, a ver qué pasa con los riegos, a ver qué pasa con esa despoblación. Ayer más de 1.200 tractores de la comarca de La Loma se manifestaban. Acababan dos columnas que venían concretamente de Villanueva, Innatoral, Villacarrillo, Sabiote, Torre Perogil y Úbeda, otra de Bejíjar, Ibro, Baeza y Rú. Más de 1.200 tractores no cabían en el recinto ferial ubetense, algunos no pudieron siquiera entrar, y todo para pedir estas reivindicaciones, muy justas, por cierto, y muy necesarias para nuestra provincia y para nuestra comarca. Para hablar de todo ello tenemos precisamente a las organizaciones que convocaron y que organizaron esta convocatoria, esta manifestación tractorada por parte de APROJAEN Areda, Asociación Provincial de Regantes del Olivar, APROJAEN, y la de Andalucía Areda. Se encuentra el presidente Marcelo Morales. Muy buenas noches y bienvenido, Marcelo. Buenas noches, me encanta, muchas gracias. Y muy buenas noches y bienvenido también a Agustín Rodríguez, que es el vicepresidente de APROJAEN Areda. Muy buenas noches, y mucho tiempo que no he pasado por aquí. Es un placer otra vez estar aquí. Encantadísimo a nosotros también de que nos acompañes, como a Santiago Bañón, que es el presidente de PAG, Profesional de la Agricultura y Ganadería de Jaén. Pues buenas noches, es la primera vez que vengo y estoy encantado de ello. Pues esperemos que no sea la última, Santiago. Otra de las patas de esta organización, de esta macro manifestación tractorada que discurría ayer por nuestros pueblos y ciudades y que muchísimos de ustedes pudieron ver. Tractores, fila, que no paraban, y todo un espectáculo y una fiesta, la concentración que al final tuvo lugar después de esa manifestación en el recinto ferial ubetense. Decíamos que precios, riesgos, despoblación, muchas razones y de muchísimo peso para convocar esta manifestación que forma parte de otras tantas que ya comenzaban el día 15 de mayo. Efectivamente, como bien has dicho, a partir del 15 de mayo dijimos que sí, o se arreglaba el tema que teníamos entre manos, que es los riegos, porque Jaén sentimos que está discriminado con la forma de proceder hacia sus riegos. Llevamos más de 10 años dando riegos extraordinarios, los cuales al día de hoy debían de haber estado ya las concesiones no se ha avanzado nada y por consiguiente pues, empezamos a pedir que esto tenía que proceder. 50.000 hectáreas que hay en la provincia de Jaén no se pueden mantener más tiempo sin regularizar. Está la Loma de Úbeda, que ya ni te cuento, está las 8.500, que ni te cuento, y están más de 30.000 hectáreas que hay de riego extraordinario que no llega. No sé, la Confederación el año pasado empezó a sacar una serie de cosas que no estamos de acuerdo con ellas, y además que esto se había empezado diciendo, vamos a irlo regularizando. Se empezó en Sevilla con el arroz, se regularizó, se fue a Córdoba, se regularizó, y cuando hemos llegado a Jaén resulta que ya no tenemos sitio para regularizar, no tenemos tiempo, no tenemos dinero, nos falta personal, y no solo que le falta personal, sino paran de sacar historias, porque denegar riegos, como han denegado este año, han denegado 2.000 hectáreas, han denegado, y el año pasado, que fueron más de 3.000 hectáreas, pues no lo vamos a consentir. Dijimos que no hay agua. Que no argumentan que no hay agua, porque si argumentaran que no hay agua, para que entonces sería más complicado. ¿Por qué? Porque si se va a desembalsar 1.260 hectómetros cúbicos, ¿cómo se puede decir al olivar que gana hasta 1.500 metros cúbicos? Creo que es lo más aprovechado que hay en los riegos con el olivar, y que no se le dé. Si es que no hay agua, pues entonces sería así que sí, ¿cómo están las cosas? Hay una lucha además sin par que está trascendiendo en muchos medios de comunicación, está saliendo el tema, bueno,
muchas posturas encontradas y vosotros siempre habéis defendido pues, que esto hay que cambiarlo. Efectivamente, bueno, las cosas están mal. O sea, cuando la gente está dispuesta a secundar una manifestación como se hizo el pasado 15 de marzo, donde participaron más de 4.500 regantes por las calles de Jaén, estábamos hablando solamente de riego, reivindicando efectivamente lo que decía Marcelo, legalización de los regadíos, los riegos extraordinarios. Cuando entonces además la Confederación puso en marcha toda una estrategia de propaganda diciendo que todo estaba solucionado, así acompañó la subdelegación del gobierno, los palmeros que llevaban en las comisiones de desembalses dijeron literalmente que los riegos estaban resueltos. Finalmente han engañado, no nos han engañado a nosotros, han engañado a la provincia de Jaén, a los regantes, pues nosotros veníamos avisando desde diciembre, hay que recordarlo, que habían cambiado las normas de Confederación para la autorización de los riegos extraordinarios que decía Marcelo, y por tanto, como esas normas están en la página web para verlas, con esas normas no podían autorizar los riegos como se venían autorizando desde el 2010. Y por tanto, cuando se ven miles de familias afectadas, porque estamos hablando de 15.000 hectáreas de riego, solamente de riego extraordinario, más de 50.000 que ahora hablaremos en la provincia, y al final, a fecha de hoy, ya se han denegado más de 2.000 hectáreas, casi 300 hectáreas en Baeza, en Úbeda otras pocas, en Ibro hay una comunidad de regantes, concretamente la comunidad de regantes Arroyo Las Moreas, que la han denegado también. Pues la gente se preocupa. Si a todo eso además le sumamos el problema de ruina que tenemos con el aceite, porque son precios de ruina, que además ha sido la gente la que ha empujado esta organización para que nos pusiéramos en marcha conjuntamente con Paz, a partir de la manifestación que se celebró ayer, concretamente de la tractorada, para que saliéramos a la calle exigiendo soluciones a un problema que nadie hablaba. Es que hay que recordar que nadie hablaba del problema del aceite. Hemos tenido unos comicios electorales que prácticamente nadie ha hablado del primer problema de Jaén. Es el primer problema de Jaén. Lo que lleva añadido además en el sentido de que si al final el olivar no es una cuestión que tenga su remuneración evidentemente y que al final sean ingresos en el medio rural como deberían de ser con los precios que corresponden, la gente joven se está yendo. Entonces tenemos un problema. Cuando 1.000 o más de 1.200 tractores en la comarca, porque no ha habido otra manifestación como esa de los tractores en la comarca, sale la gente a la calle, la gente no sale por gusto, la cosa tiene que estar más. Y además una cuestión muy importante, una manifestación, la tractorada, donde son más de 1.200 tractores, con sus respectivos agricultores más los que fueron. Ahí no hay truco, ahí no vale para la manifestación cualquiera, ahí hay autenticidad, ahí son agricultores profesionales que tienen una situación de cabreo generalizada y como consecuencia pues de lo que está pasando, y durante los últimos meses, insisto, nadie ha hablado del problema. Por tanto, las cosas están mal y nosotros pues cuando cuando se hizo la del 15 de marzo tendimos la mano para buscar una solución. Se engañó a la provincia de Jaén, nosotros sabíamos que nos estaba engañando, por eso ha sido la segunda manifestación. Vamos a volver, evidentemente, a tender la mano en el sentido de buscar soluciones, y si finalmente es así, pues tendremos que volver otra vez a la calle, porque el problema es muy gordo. Me consta que eran agricultores profesionales, que eran agricultores con sus tractores, porque además, curiosamente, estaba yo precisamente hablando con Agustín cuando lo llamaron, oye, te podemos acompañar con un todoterreno, y dijo, no, aquí tractores y las personas que luego quieran acompañarnos después cuando acabe la manifestación allí y demás, pero aquí tractores, o sea que me consta que las cifras que son las que son las que son, Agustín. Santiago, a La Paz, cuando llegan vuestros socios, me imagino que muy enfadados, muy decepcionados, ¿qué es lo que os piden? Bueno, pues nuestros socios de PAC, la verdad es que llega un momento en que hay una bajada continua e injustificada de los precios, que todas las semanas baja 10 céntimos, 20 céntimos el kilo de aceite sin saber por qué, y la verdad es que no tiene explicación. Llega un momento que dice, aquí hay un problema y esto no podemos seguir así. Entonces es cuando PAC Jaén, tras el éxito
de la manifestación que hubo de APROJAEN y AREDA, digo, creo que aparte del problema que tienen los agricultores del riego, también hay un problema con el precio de la aceite. Decidimos convocar esta manifestación, que no había convocada ninguna manifestación antes de que nosotros la convocamos, y decidimos ir para adelante. Y entonces hay que poner medidas y hay que pedir a la administración, porque nos lo piden los agricultores de Paz Jaén, que a esto hay que ponerle fin, que no unos pocos pueden jugar con la economía de los agricultores de Jaén. Y por eso se convocó esta manifestación. Esa reunión, Marcelo, ¿esperabais esa respuesta? Bueno, nosotros es que como ya sabes que yo llevo muchos años, lo mismo que Agustín, muchos años. Me tiene este mundillo. Todavía tenía en el una vida, Marcelo, una vida. Sí, una vida. Tenía todavía en el recuerdo cuando hicimos la del 95. Hicimos una tractorada en el 95 que fuimos a Jaén y fue interminable. Aquello fue un éxito rotundo y que aquello empezó a servir para el tema de la provincia de Jaén, que estaba huérfana, que no había nadie que le diera. No teníamos prácticamente riegos. Los riegos estaban todos, se habían pedido las solicitudes, una denegada, otra sin denegar, y aquella nos valió para que hasta 2010, en el periodo del 95 al 2010, vinieron más de 50.000 hectáreas a Jaén. Eso fue lo que nos valió. Entonces, vimos que entonces la asociación tenía capacidad de convocatoria. Y luego llegó el 15 de marzo y efectivamente también nos lo reivindicaron. Y claro, dijimos, vamos a hacer otra porque además lo anunciamos. Hemos tenido reuniones con políticos, con la subdelegada del gobierno, y la subdelegada del gobierno, que fue la primera que se enteró, le dijimos, mira Katy, vamos a salir a la calle. Pero vamos a salir a la calle ya. Es que vamos a salir posiblemente antes de las elecciones. Y casi porque no nos dio tiempo, si no hubiésemos salido antes de las elecciones. Y lo dejamos nada más pasar las elecciones para hacerlas. Y se lo dijimos, Katy, que vamos a salir otra vez. Y que no vamos a salir solo otra vez. Y la vamos a liar. Y después vamos a volver a salir si no os ponéis carta en el asunto. Y efectivamente así fue. Hicimos la convocatoria y allí están los hechos. Una tractorada que me recordó que disfruté porque veo que la gente confía en que nunca lo hemos engañado. La asociación ahora podía ser más, menos, pero yo creo que ha tenido siempre una línea muy recta y sin cargarse ni políticamente de una manera, ni políticamente de otra, nada. Siempre hemos defendido el verde olivar, la oliva, el riego, lo que necesita. Eso es lo que hemos ido reivindicando y la verdad que la gente, yo, que llevo muchos años, igual que Agustín, que estamos los dos desde el mismo tiempo, considero de que es, digamos, una satisfacción que la gente efectivamente confía en nosotros. Confía en nosotros y nada más que lo llamemos. No lo llamemos, lo llamamos porque ellos a su vez nos dijeron, ¿esto qué pasa? Os lo piden. Exactamente. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Esto tenemos que echar a la calle. Bueno, tranquilos, que vamos a ver. Mira, hemos ido con el presidente de Confederación, hemos andado todos los pasos a vida y por haber. Nos hemos reunido con todos los partidos políticos. Sí, antes de tomar la determinación de salir a la calle. Sí, por supuesto, porque nosotros, tú lo sabes, que nos conoces de siempre, nosotros no somos gente guerrillera, no somos gente de hacer muchas manifestaciones, somos gente seria. Y la seriedad tiene que plasmarse en una mesa. Y cuando uno mira a la cara a alguien que está representando los intereses como es la Confederación, como le hemos mirado a la cara al presidente que hay hoy, y diciéndole, tío, que esto hay que arreglarlo, que tenemos un problema, hazte eco de él, vamos a buscarle soluciones y vamos a llegar a un acuerdo. Si llegamos a un acuerdo, nosotros no tenemos por qué salir a la calle. Pero si sigue en el plan que está, vamos a seguir en la calle. Seguro que sí. No porque lo querramos nosotros, sino porque nos lo van a pedir. Y si nos lo piden, mientras que estemos representándolos, vamos a ir donde haya que ir. Mira, te voy a enseñar el escrito, ya que lo has dicho. Este es el escrito de solicitud de manifestación a la subdelegación del gobierno, firmado por Marcelo y por Santiago.
previsiones. La manifestación para la cual se solicita se va a utilizar megafonía para el recorrido tal, y pone altavoces, aquí, perdón, que me he ido de sitio. 1000 tractores, 2000 personas. 1000 tractores. Esto, que ahora se puede decir, produjo que la subdelegación, digamos, se asustara, por decirlo de forma clara. De principio no se nos autoriza a entrar a Úbeda. Y el jueves por la mañana tuvimos que negociar, en este caso, con la policía, un recorrido en Úbeda, porque no se nos autorizaba, porque se asustaron de los tractores. O sea, ¿teníamos previsiones de que iba a ser un éxito? Sí. ¿Por qué? 1000 tractores en una ciudad como Úbeda. Claro, pues, pero es que al final hubo más, claro, se Imagínate, colapsó. Lo que pasó, me consta. Se colapsó. Pero me consta. a lo que iba, Marcelo, que es importante, es que esta organización, que efectivamente hay que recordar, de los años 92, que es cuando nació, que ha sido siempre la que ha estado al frente de los problemas del regadío en la provincia de Jaén, tiene un equipo de gente, una directiva que hoy no está aquí, pero que además es muy representativa de sus pueblos, y son los que están empujando, porque claro, si echamos un poquito para atrás, la Asamblea General del 10 de mayo, que es donde se acuerda precisamente el que hay que ir a una manifestación no solo con el agua, sino con el aceite, y además conjuntamente, fue por unanimidad. Intervención de miembro por miembro de la Asamblea General, que había de todos los pueblos, por unanimidad. Y lo que se aprueba es seguir el calendario que ya estaba consensuada en el mes de enero, que la primera fue el 15 de marzo, que la segunda ha sido el 28 de mayo, en este caso con el aceite también con paz, pero que van a seguir. Y efectivamente yo quiero, lo que decía Marcelo, el presidente, nosotros creo que de verdad es que hemos demostrado que somos Pero, una organización. Cuando sentáis en estas mesas, Sí, a eso iba, a eso iba. ¿Qué os dicen? A eso iba. En lo que se refiere del presidente de Confederación, si se pudiera poner desde luego por un agujerillo lo que son las reuniones, pues al presidente de Confederación es que ni lo soportan los que hoy están al frente del gobierno en esta provincia, es que ni lo soportan. No vamos a contar aquí, evidentemente, las cosas, digamos, en privado no lo soportan. Y sin embargo, en vez de combatirlo, que eso en política es así, porque claro, si ponen una persona al frente de la Confederación, que lo que ha hecho es muy simple, lo que ha hecho es que ha cambiado las normas que venían rigiendo desde el 2010 hasta el 2000, hasta la fecha, cuyo comisario, mejor dicho, los cambió el año pasado y él las mantiene y ha ido más lejos también aprobándola en la Comisión de Desembalse. Pero ¿quién se ha creído que es el presidente de la Confederación? O sea, gente que viene regando legalmente, con resoluciones de riego, pagando su canon de riego desde el 2010 y anteriores, que llevan algunos regando más de 20 años, y este tío, en vez de venir a resolver el problema, lo que hace es que les deniega los riegos. ¿Pero qué está pasando aquí? Pues tendrán que ponerle freno los que tienen las responsabilidades aquí, entre ellas la subdelegada del gobierno, porque si no, habrá que seguir, porque estamos hablando de muchas familias. ¿Qué pasa? Que se asustó Agustín, pero ¿qué os dijo? No nos da respuesta. La respuesta es prácticamente absurda. O sea, en la Comisión de Desembalses, que a pesar de las reuniones que ha comentado Marcelo, o sea, entre lenguas, porque no termina de aclarar que tiene sus técnicos, que es el comisario, y que no va a hacer nada que le diga el comisario. Y luego a los de aquí, a los políticos, va y le dice que no va a hacer nada ilegal. Y le está metiendo la Santa María a la gente como que lo que se ha dado de aquí para atrás es ilegal. Pero vamos a ver, que están las resoluciones anuales, que han pagado su canon de riego, que está el arroz, como ha dicho Marcelo, que le siguen dando porque todavía faltan algunas concesiones, que se lo ha dado a Córdoba. ¿Qué pasa? ¿Que el olivar no tiene derecho? Pero ¿a qué estamos jugando? ¿Por qué? Porque sí es verdad, hay una presión de los regantes de siempre que no se quiere que se dé una hectárea de riego. Pero es que nos vamos a la loma de Úbeda, los pozos, y estamos hablando de más de 20.000 hectáreas pendientes de que se regularicen, y algunos pozos se hicieron en los años 80. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no se dan las concesiones? Y Bruselas empujando con las ayudas. Y en vez de poner al frente una persona resolutiva, lo que hacen es poner un tapón
y prácticamente lo que hace es frenar todo y paralizar todos los procedimientos de regularín que había en marcha. O sea, lo que nosotros estamos pidiendo no es ni siquiera una coma más, es lo que se venía haciendo, lo que se acordó en este caso, que era la Junta de Andalucía cuando tenía las competencias, y por tanto se tiene que resolver. ¿O es que de verdad ha pensado este señor y los que en teoría lo respaldan aquí, que se van a cerrar más de 2.000 hectáreas y se van a dejar de regar, algunas por cierto en vez más también, o es que de verdad piensan que se van a cerrar los regadíos y que se van a dejar abandonados? Pero ¿cómo están de la cabeza? Por eso había tanta gente. Y claro, si a todo eso añadimos el problema del aceite, hombre, es que es muy fuerte, llevamos muchos meses con la situación y aquí nadie decía nada. Decía Santiago, la estrategia de la organización fue doble. Por un lado, nosotros movilizar, pero hacer que los demás se movilizaran. Porque ¿qué pasa? ¿Qué tiene que pasar? Cuando hablas de los demás, ¿te refieres a la manifestación, por ejemplo, que ha habido esta mañana? En general, sí, por ejemplo, en general, porque claro, aquí nadie se movía. Nosotros somos una organización de regantes, por cierto, con 207.000 hectáreas en Andalucía, y la primera como diferencia en la provincia de Jaén. Y entonces, bueno, pues este problema necesitaba levantar la voz, pero clara y alta, para que se sepa que lo que se está cometiendo aquí es un atropello. Poníamos el ejemplo de Italia. O sea, en Italia, en el mismo mercado, sí se le puede pagar a un agricultor el doble de precio que a nosotros. Ellos pueden vender en el mercado el aceite al doble y aquí no. Y aquí hay que hacerle palmas al Antonio Luque y compañía de Decor por hacer política de mercado de reventar permanentemente los precios. Y los políticos todos haciéndole palmas. Pero ¿esto es qué es? Que esta provincia vive del aceite de oliva. Que es que la economía de esta provincia es del aceite de oliva. Es que la cuenta es muy simple. Este año le va a costar la broma a la provincia de Jaén 700 millones de euros. Mínimo. Claro, 1 euro por kilo. Va a haber más de 700.000 toneladas, pero a 700.000 toneladas, 700 millones de euros. En La Paz son 350 millones, o sea, más del doble. Por eso ahora, y creo que hablaremos un poco, pues las medidas que pedimos en este sentido, porque es verdad que nosotros tenemos que seguir en la concentración de la oferta, pero también hay que denunciar a aquellos que desde la producción se dedican a reventar el mercado, porque lo están reventando, y claro, luego convencer a la gente para que se aglutine en torno a la concertación de la oferta es mucho más difícil, porque cuando ven lo que están haciendo algunos, pues el problema es pues lo que tenemos, una ruina. Santiago, ¿cómo hemos llegado a este punto con los aceites que tenemos, con los premios que llevamos, con la calidad que estamos exportando y la marca que estamos vendiendo de nuestros aceites fuera de España? Efectivamente, en Jaén la verdad es que hay que aplaudir, porque el Ministerio, cosa que no había pasado nunca, el Ministerio de Agricultura y el COI ha reconocido a los aceites de Jaén como los mejores aceites a nivel mundial, ¿no? Eso es un éxito para la provincia. Pero claro, luego llega, como está comentando Agustín, que llega una empresa que en septiembre, cuando el aceite está a 2,60, se dedica a vender a 2,20 a finales de enero. Ya está marcando el precio. ¿Por qué si está a 2,60 lo vendes a 2,20 a final de enero? Que para un beneficio propio, ¿qué es lo que vas a beneficiar? A las 100.000 familias de agricultores que dices que defiendes, lo que estás es perjudicando a todo el sector. Para eso tiene que haber más concentración de oferta, ¿no? No puede haber 2.000 vendiendo y 10 comprando, ¿no? 10, 20. Entonces hay que haber concentración de oferta, que esa concentración de oferta que al final se agrupe en 10 o 20 grupos, a ese que se le ocurre decir que va a vender 40 céntimos más bajo el aceite, 3 meses después dice, no, eso no puede ser. No, ¿por qué? Pero en una mesa, todos sentados, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no es rentable para el sector, ¿no? Entonces, ahora mismo hay un desnivel entre la oferta y la demanda. Por otro lado, la gran distribución aquí en España tiene el aceite de oliva como producto de oferta y de precio. Es decir, es una auténtica subasta la que aplica la gran distribución, en la cual
al mejor postor y al precio más bajo, exigiendo siempre etiquétamelo como virgen extra, me da igual la calidad, eso tampoco puede ser. El ministerio, aquí es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. El ministerio tiene que estar detrás de la gran distribución para que no cometa fraudes, para que no exija al productor que tiene que vender a un precio y a una calidad. En este caso. Al envasador, que no exija al envasador, me tienes que vender a este precio y a esta calidad, llamada virgen extra. Ahí el ministerio, igual que está detrás la administración, igual que está detrás del agricultor, exigiéndole cada vez más cosas de medidas, peor pagar, y exigiéndole a las almazaras y cooperativas tema de sanidad, tema de tal, que si no te cierro la almazara o la cooperativa, pues llega un momento que la administración a la gran distribución, en vez en bien de cumplir con la ley de comercio, si tú cometes un fraude, un delito a la ley de comercio, no te aplico una sanción económica irrisoria, no, te puedo cerrar el establecimiento igual que puedo cerrar una almazara o una cooperativa. Eso es lo que tenemos que conseguir. Menuda papeleta, Marcelo. Yo quiero, sobre el tema de riego, que creo que se nos ha quedado un punto, aunque Agustín lo ha aclarado, pero me parece que se debe de aclarar todavía más. Nosotros venimos desde el 2010 regularmente dando los riegos extraordinarios, pero el 2017 para el 18, es decir, la campaña 17-18, cuando llega el 18 nos encontramos con las primeras denegaciones, porque en el 16 se denegaron, pero fue por decreto de sequía. En los no regulados. En los no regulados, solo en los no regulados. Pero en los regulados no había venido esto. Es decir, que viene, la primer año fue el año pasado cuando nos vienen 3 o 4 mil hectáreas que nos vienen denegar. Nos vienen de negar. Además, nos dieron los riegos en el mes de agosto, en el mes de julio, en fin, las autorizaciones en un tiempo. Y este hombre, en vez de cambiar el sistema que tenían ya en Confederación, entra con la misma gente que había hecho la denegación el año anterior. Y él, en vez de hacer algo que llega nuevo, por lo que hace es seguir el mismo método. Luego bien, es tan culpable como el otro cuando sigue la misma norma y no debe seguirse. En cuanto al aceite, esto no tiene, yo no le encuentro sentido. No le encuentro sentido que el aceite se venda a menos de 10 euros, en el mercado no ha bajado, es que se ha visto en el mercado de euros el aceite. ¿Qué pasa aquí? Entre 10 euros, menos de 10 euros, y lo están vendiendo. Yo no sé, yo no voy, normalmente yo no voy a los supermercados porque no voy a comprar, pero menos de 3 euros no está el kilo de aceite, el litro, que hay una cierta diferencia entre kilo y litro, y nosotros estamos vendiendo a menos de 2 euros. ¿Esto qué pasa? ¿Esto cómo es? Y lo que ha dicho antes, creo que ha sido Agustín, los italianos sí cogen el aceite. Aquí se ha hecho un esfuerzo muy grande. Las cooperativas que hay hoy aquí en la provincia de Jaén son que es que te puedes comer una sopa en el suelo. Puntera, además. Es que se ha invertido un montón de dinero. Es que las cooperativas... No, en tema de fábrica, pero también en tema de personal cualificado. Exactamente. Y se coge y se hacen las cosas todas perfectas. Y luego están las API, y luego están una serie de requisitos que se le ha elegido al agricultor para luego que llegue por una forma de hacer, por unos representantes que para mí creo que más que representantes son, yo qué sé, ¿cómo llamarles? No quiero llamarle la palabra, pero no casi se puede figurar de que, hombre, que tenemos calidad, que hemos cambiado el sistema de recogida de aceituna, que ya no sabemos la maquinaria que vamos a emplear para hacerle menos daño a la aceituna, para que llegue en los perfectos estados, que sacamos el primer aceite de casi hasta la 1 del día para que no tenga...
todo lo que hace. Y sale falta. y nos lo reconocen, además. Y lo reconoce. Y cuando nos lo reconoce, luego resulta que lo vendemos no nos lo pagan. a menos de 2 euros. Nos lo reconocen y no nos lo pagan. Juegan con el precio. Esto a cualquiera, aunque no sea del sector, dice, pero si esto es que no pasa en ninguno de los cultivos ni de nada. Es que esto, pero estamos en manos Además de... que tiene una difícil explicación, la verdad. Sí, sí, es que no. Bueno, pero difícil. Tiene su explicación, entre comillas, de lo que están haciendo, y yo creo que para que todo el mundo, yo voy a poner un ejemplo que creo que pues, se puede entender perfectamente. Efectivamente, lo que estaba diciendo Marcelo, aquí no es que vendan en la gran distribución, no es que vendan el aceite más caro, que no lo están pagando a nosotros, porque lo están utilizando como producto gacho, o sea, lo que están es abusando de un producto. Pero claro, el mercado interior estamos hablando de 500.000 y pico toneladas. Vamos a poner una media de 530 a 550.000 toneladas el mercado interior, el mercado de España. Pero se exporta más de 800.000 toneladas. Todo ese aceite que va fuera, esas más de 800.000 toneladas, se está pagando muy por encima de los 10 euros en esos mercados el consumidor final. O sea, hay margen. Entonces, ¿qué está pasando? Eso es un negocio redondo. Tú compras a precio de saldo en España, y estamos hablando de 800.000 toneladas, para luego en el resto del mundo hacer el negocio. Entonces, claro, la política de la distribución, que es la que está haciendo que los precios estén aquí bajos por todos esos métodos que decía Santiago, de subasta electrónica, de venta a pérdida y todo eso, han hecho que España se convierta, fíjate qué paradoja, en los aceites más reconocidos del mundo. En calidad ya no hay otro como la provincia de Jaén, y sin embargo un gran mercado de graneles a precio de saldo, dispuesto a exportar a todo el mundo, porque estamos exportando a todo el mundo, donde ahí sí están haciendo negocio. Y luego tenemos alguna parte de la producción, de Cor y otros también, donde la política, lo decía Santiago, es que como yo quiero vender mi aceite rápido, yo lo bajo de precio, lo tiro, y de paso libro la guerra que están librando con Deolio y me lo cargo, porque a mí no me eligieron de presidente. Es que todo eso hay que decirlo. Nosotros lo dijimos que había que denunciar esto, porque claro, si los grupos que ya están organizados se dedican a gestionar mal, y no lo decimos nosotros, lo dice la prensa especializada, hay así de artículos. No, se puede decir mal, pero no más claro. Efectivamente, que no es que nosotros ahora nos estamos inventando algo, y se dedican a esto, pues claro, también está en la calle. ¿Y para qué queremos los grupos? Pues sí, lo necesitamos. En la provincia de Jaén hay dos muy importantes, Interolio y Jaéncor, y están haciendo bien el trabajo, pero necesitan más músculo, necesitan concentrar más la oferta. Y se necesita otro paso también muy importante, que lo planteábamos ayer también en la manifestación, y forma parte, digamos, de las propuestas y de los objetivos. Y es que tiene que haber una ayuda específica. No existe una ayuda específica para apoyar la concentración de la oferta. ¿Por qué? Pues porque este es un producto único. El olivar se puede considerar más allá incluso de un sector económico como el mayor sostén de mantenimiento de la población y en empleo en el medio rural. O sea, ¿quién emplea más y quién fija más población en el medio rural que conocemos que es el olivar? No lo hay. Entonces necesitamos apostar por la concentración de la oferta, ayudando también, y necesitamos, lo decía Santiago también, que se revise, por ejemplo, la ley de la cadena alimentaria. No funciona. Lleva, no sé si son ya 10 años en marcha, no funciona. Hay que reformarla. No puede ser que la distribución siga campando a su ancha. Es que estamos hartos de verlo. Los anuncios, te doy 2 por 3 y te tiro un precio un día sí y el otro también. Entonces hay que reformar eso. Y hay también que reformar concretamente las leyes de comercio. O sea, la venta a pérdida, aquí no pasa nada. Se puede vender a pérdida, pero bueno, si teóricamente con las leyes en la mano está prohibido, pues no pasa nada. Y además tenemos que aprovechar la reforma de la PAC para incluir mecanismos de regulación de mercado eficaces que permitan intervenir en situaciones de crisis de precios. Esto estaba antes, no nos lo inventamos nosotros. Y sin embargo, hemos visto unas campañas electorales que se ha hablado prácticamente nada del problema del aceite de oliva. Y eso lo tienen que resolver en Bruselas cuantitativamente, porque claro,
la política agraria común está transferida a Europa, o sea, el 80% de la decisión se decide en Europa, y ahí son sobre todo los dos grandes partidos los que tienen la competencia y la responsabilidad. Entonces ahora es el momento de hacer una reforma que, además de las ayudas, que evidentemente estamos de acuerdo y que nosotros defendemos, los mecanismos de regulación de mercado son tanto o más importantes. Lo decía antes, solo en esta provincia se nos va a ir este año 700 millones de euros y las ayudas son 350. Pues pero hay que apostar Agustín, por eso. Marcelo, Santiago, yo, a ver, estoy poniendo encima de la mesa argumentos muy sólidos. Sí. Son argumentos muy sólidos, quiero decir, os sentáis en una mesa con administraciones, con confederación, con este tipo de argumentos. Algunas respuestas os tienen que dar. Quiero decir, no podemos ahora, lo vamos a posponer, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar? De lo que nos pedís de 5 cosas, vamos a optar por una primero. ¿Algo os tienen que decir? Sí, pero es que parece ser que la administración, ¿no?, hasta ahora, como bien ha dicho Agustín y creo que Marcelo, no han hablado de agricultura, no han hablado de riegos, no han hablado del precio del aceite en todas las campañas electorales que llevamos estos meses. Y amigos míos y familiares, ayer en las manifestaciones que hacíamos en la tractorada que hubo ayer, decían, porque me repetí mucho, por lo visto, y decía ya está bien, y en tono jocoso me decían ya está bien, pues lo vuelvo a decir, ya está bien, porque el precio del aceite, dicen que el aceite es un problema porque es un artículo de lujo y es un problema porque influye en el IPC. Vamos a ver, el consumo diario por persona en España de aceite de oliva son 6 céntimos de euro. Un café, una botella de agua, es 1,20 €, ¿no? 1,50 €. Y ahora resulta que el aceite de oliva es un problema para el IPC porque estamos gastando por persona 6 céntimos. Porque no puede ser 15, que tampoco creo que influya más. Pero la economía del olivar y de Jaén, puede llegar a que los agricultores puedan tener una economía y que no haya un despoblamiento en la zona de Jaén. Entonces, ya está bien. Luego vuelvo a decir, la administración nos tiene que escuchar y tomar medidas. El Ministerio de Agricultura fija en los costes de producción en 2,8 euros el kilo de aceite producirlo. Entonces, de todas formas, lo que decías tú también de que dice la administración, con el tema del agua sí llevamos mucho tiempo negociando y aquí tenemos un tapón en la Confederación, que es la actual dirección. Porque efectivamente, lo decía y lo aclaraba Marcelo, estaba bien que cambian el año pasado las normas de algo que se puso en marcha con la Junta de Andalucía cuando tenían las competencias para el riego, para regularizar una situación como se hizo en otras provincias. Y este equipo el año pasado se los carga, que hay que recordar que el año pasado estaban anunciadas movilizaciones en el mes de marzo y que luego se desconvocaron porque se prometió una solución y no se cumplió. Pero que este lo mantiene, por cierto, hasta el equipo. Pero en este caso, en lo que se refiere al aceite, no nos hemos sentado de momento con la administración con este problema. Entiendo que nos vamos a sentar. Pero no podía esperar mucho. No, hombre, está claro. La manifestación y fue ayer. El apoyo de ayer, ¿no? La manifestación fue ayer. La tarea que se nos ha encomendado por los socios y que ahora está reforzada con estas movilizaciones, ya están los mecanismos en marcha, evidentemente, para en esas mesas que ya veníamos hablando de temas de riego y que no eran exclusivamente con temas de competencia de la Confederación, llámese su delegación del Gobierno, Consejería de Agricultura, delegación, ministerio, esa se va a incorporar evidentemente este tema. Yo quiero repetir otra cosa, sé que lo he dicho, la estrategia de la organización no solo era movilizar nosotros, sino que los demás se movilizaron. Eso lo estamos consiguiendo. Una llamada de atención. Efectivamente. Es una llamada de atención seria al sector completo y también a la administración, como diciendo, mirad lo que hay encima de la mesa. O sea que descansamos unos minutillos. Marcelo, Santiago, si te parece también. Agustín, vamos a descansar unos minutos, nos vamos, nada, muy poquito, a publicidad y enseguida, en unos minutillos, volvemos aquí con todos ustedes porque también es muy importante darle vidilla al comercio tradicional, al comercio local, a las empresas de nuestra comarca, que además son también increíbles. De momento estamos con todos ustedes, hasta ahora.
Muy buenas noches de nuevo, señoras y señores, en esta segunda parte del programa Actualidad a Debate aquí en 9 La Loma, y ya saben, hablando de esa gran manifestación tractorada que hubo ayer en la comarca de La Loma, con finalización en el recinto ferial ubetense, donde la Feria de Maquinaria Agrícola, ya lo saben, y donde no cabían tractores, se tuvieron que quedar, ya lo hemos dicho, fuera más de 1.200, un poder de convocatoria increíble de esta comarca. Se protestaba por, bueno, pues por los riegos, por el precio del aceite, por la despoblación de esta provincia y por muchísimas necesidades que tienen los agricultores, los olivareros de la provincia de Jaén y de la comarca de La Loma, y que quieren que lo escuchen, que quieren, bueno, pues que al menos las necesidades básicas sean tenidas en cuenta por la administración y por las entidades pertinentes, que tengan que dar respuesta a sus solicitudes. No están pidiendo ninguna barbaridad, están pidiendo justicia para un sector que es el que mantiene en pie la economía y la provincia de Jaén, y eso yo creo que no le cabe duda a nadie en nuestra tierra. Para hablar de todo ello, pues hablamos con la organización, con las dos patas de esta organización de la manifestación tractorada de ayer. Estamos hablando de APRO Jaén Areda. Tenemos con nosotros a su presidente, a su vicepresidente y también PAC, Profesional de Agricultura y Ganadería de Jaén, y tenemos también con nosotros a su presidente, a Santiago Bañón. Hemos estado hablando de lo que supuso esa concentración, de esa llamada de atención a quien haya lugar en cada una de las cuestiones que ponéis encima de la mesa como necesidades del campo, y sinceramente lo que perseguís está claro, pero ¿qué objetivo habéis planteado sobre la mesa con medidas concretas, Agustín? ¿Qué medidas concretas pedís? Bueno, del aceite, por empezar por ahí, hay un documento hecho que en los próximos días se va a registrar, con una serie de puntos muy básicos. El primero, se ha hablado aquí ya, es lo de la concentración de la oferta, incluso reconociendo que la concentración de la oferta hay que denunciar aquellos casos, como decíamos antes, donde se están tirando los precios. Una segunda medida es una ayuda específica de apoyo a la concentración de la oferta, que no existe. Es básico, o sea, si todos tenemos claro que hay que ir a la concentración de la oferta, aquí ya tenemos dos grandes grupos, no se trata de sumarlo a esos, no, se trata de sumar el resto a esos, para poder influir en un mercado. Esto no es nuevo, esto es algo que en cualquier sector económico pasa. Entonces, eso también. Lo de la ley de la cadena alimentaria hay que reformarla. Lo de la ley del comercio hay que reformarlo. La venta pérdida no puede ser que esté nada más que en el Código de Comercio, sino que tiene que ser algo que se aplique y que la venta pérdida tenga sus consecuencias, sobre todo cuando estamos hablando de un sector estratégico como este. Como decía antes también, en la reforma de la PAC. En la reforma de la PAC hay una cuestión básica que no se está entrando. La reforma de la PAC es más importante a los mecanismos de regulación de mercado que a las ayudas. Volvemos al ejemplo, este año se van a perder muchos miles o cientos de miles de millones de euros, ¿no? Por tanto, es básico en un producto que está en el campo, que no tiene puertas, que el campo no es una fábrica de tornillos, que programa y te hace 1 millón de tornillos. Aquí no, aquí un año tienes 1.700.000 toneladas y al año siguiente tienes 900.000 toneladas, y por tanto hay que regular, y esto ha estado siempre en la PAC. Y esto ya están los contactos en marcha y vamos a ver cómo se desarrolla, ya no solo aquí en Andalucía, en la provincia de Jaén, también en Madrid. Estamos esperando también, evidentemente, porque se tiene que conformar el gobierno en ese sentido. En los regadíos lo tenemos más claro, porque por ahí veníamos, ahí está la interlocución abierta. Entonces lo que vamos a ver es finalmente ahora también, cuando se conforme todo, se retome todo esto. Evidentemente ahora tenemos un aval muy importante, porque el músculo que ha supuesto estas dos convocatorias de movilizaciones, que han sido un éxito, eso es un aval muy importante. O sea, no es que lo decimos nosotros, es que no los pide la gente. Y por tanto, a partir de ahí, en función de cómo vayan desarrollándose los acontecimientos, pues como vosotros decís informativamente, sacaremos del congelador otro proceso de movilización o no. Por eso ha sido en la comarca de La Loma, porque hay más comarcas. Pero ahora mismo toca sentarse a negociar otra vez en la vía que llevábamos con el tema de los riegos, y otra que hay que abrir con el tema del aceite. Soy optimista, Marcelo.
Hombre, yo siempre he sido optimista, ¿eh? Pesimista no hubiese sido si no hubiera seguido tanto tiempo en el tema de los riesgos. Y por consiguiente, yo creo y espero que no en mucho tiempo, porque no creo estar mucho tiempo más, ya por la edad que tengo y porque, en fin, tengo que ir dejando las cosas, y espero que antes que yo me vaya, esto se consiga por lo menos la regularización de las tareas que tenemos en Jaén. ¿Para eso qué hace falta? Bueno, pues yo creo que vamos a empezar a quemar nuevos cartuchos haciendo la ronda que hicimos antes. Antes le dimos participación a todo el mundo, a todos los partidos políticos. Y luego concretamente pues tuvimos relación con la subdelegada del gobierno, que por cierto, hay que decirlo, la mujer está bastante de parte nuestra, se ve que a ella le llega el problema que tenemos y que ella quisiera resolverlo. Ahora tiene 4 años por delante y espero que en estos tiempos se salga. También pues estuvimos con el presidente de Diputación, quedamos, por cierto, que cuando pasara unas reuniones que íbamos a tener con la Confederación, íbamos a tener otra reunión con él, porque además ya se lo hemos pedido. Tenemos también otra pedida que la vamos a dejar para cuando esté ya definitivamente el delegado del gobierno en Andalucía. En fin, vamos a reanudar otra vez. Vamos a reanudar, no vamos a seguir nada más que con el tema que hicimos. Contactos y después ya veremos. Me imagino. Es decir, que sí, que nosotros desde luego no quiero anunciar más que si no nos atiende vamos a tener movilizaciones. No quiero tampoco decir, joder, que está nada más pensando en las movilizaciones, pero ya se pueden figurar. Que si no llegamos a acuerdos, por supuesto que vamos a tener. No vaya a quedar. Es que no nos vamos a quedar quietos. ¿Por qué? Porque estamos cargados de razón. Estamos cargados de razón por lo que ya se ha dicho aquí en esta mesa. Los años que llevamos no se puede esperar más. Algunas concesiones, se ha dicho, algunas comunidades de 20 años, dándole los riesgos, pagando su cano, y que además, con los recortes que ha habido, no le han recortado en el cano. No le han recortado en el cano, han pagado el cano entero y no han disfrutado de Telagua. Además, estas cosas que han hecho como con comunidades, tener las barzas llenas y que las barzas se queden llenas y no darle autorización para regar. Eso de no adelantar los riegos un año como este que no ha llovido, que es distinto al año pasado, porque puede decir, el año pasado te los dimos, los riegos extraordinarios los dimos en junio. ¿Vale? Pero es que en mayo cayeron 100 litros, y es que en abril cayeron 300, y es que en marzo cayeron otros tantos. Entonces no tiene nada que ver un año con otro. Este año sí le hemos adelantado un poco, pero ¿para qué? Si ya están los cauces de los ríos no regulados, ya están prácticamente secos. ¿Ya para qué? ¿Para qué? Claro. Es que no, es que tenía que haber sentido común en la Confederación y los administradores del agua para ver que la situación, cuando el regante pide el agua, es porque la necesita. ¿Falta sentido común entonces? Pues sí. Mucho, es que es sentido común, vamos. Es que el otro día... Nadie que se lo hemos explicado ha dicho que no tengamos razón. El otro día tuvimos la reunión con el presidente... Yo lo miraba, y habrá más de uno, más de dos, más de tres. Pues no lo entendemos. En la Junta de Desembarce, cuando intervinimos, le decía yo al presidente que, vamos a ver, estábamos casi segando el cereal. ¿Cómo se le puede dar ahora el agua si el cereal lo pidió hace 3 meses? Ahora lo que tiene es la máquina para cosechar y no darle el agua cuando ya no tiene remedio. Es decir, que yo creo y espero que en estos contactos que vamos a iniciar ya mismo, porque se van a confeccionar los gobiernos y creo que vamos a tener, nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Hablas con todo el mundo. Una nueva ronda. Exactamente, una nueva ronda. Están las reuniones previstas. Están previstas, incluso, ya digo, en Sevilla ya está pedida. Sí, en todos los sentidos, sí. vais a hablar con gobierno, con Junta y con Diputación. Pedía y cerrado. Para reunirnos. Me imagino que vaya a seguir la misma estrategia en el tema de los precios del aceite, ¿no, Santiago? No vamos a parar y más... Reuniones y poner encima de la mesa.
no vamos a parar, y más con el apoyo que tuvimos ayer, multitudinario. El agricultor está realmente preocupado por esto. Nosotros que vamos a pedir sobre todo es a la administración, al ministerio, no es ya pedirle, es la obligación que tienen de ellos vigilar que se cumpla la ley, en este caso la ley de comercio. O sea, el ministerio no puede dejar que se cometan fraudes, en este caso mercantiles, fraudes comerciales. Es que está obligado a que sancionar y de una manera eficaz las prácticas que van en contra de la ley de comercio, y en este caso es la gran distribución. Pero es que esas prácticas que van en contra de la ley de comercio lo que están provocando es que el agricultor, en este caso del aceite de oliva, que Jaén depende de la economía del olivar, está provocando encima un despoblamiento. Y entonces Jaén llega un momento... Y que la gente joven, el cambio generacional no se produzca porque la gente joven ve esta situación y dice, ¿dónde me voy a meter? La gente se te quiere de su casa. ¿Dónde me voy a meter? Se te quiere de su casa. Como ayer decía uno en la manifestación, digo, ahora yo nací en Suiza, mis padres eran de aquí y nací en Suiza porque mis padres habían ido a Suiza. Y ahora resulta que mis nietos veo que se van a tener que ir a volver a Suiza. Vamos a volver a lo que pasó hace 70 o 80 años. Eso no podemos dar lugar a eso. Está pasando, en la estadística ya está pasando, que Claro. ese es el peligro, y parece que no se es consciente de la realidad. O sea, las estadísticas ya han arrojado para este año la pérdida de población que se está produciendo incluso en este Eso pueblo. Es evidente, no hay que mirar nada más que las estadísticas. Claro, Aquí los entonces, 600 en Pero los que se últimos años. cumpla la ley. Personas. Si lo único que pedimos es que se cumpla la ley y que el ministerio está obligado, que vigile, está que obligado controle, a sancionar al que no la cumple. Y en este caso, el que exige el incumplimiento de la ley es la gran distribución. Cosa que no pasa en Italia. En Italia son conscientes de que ellos también viven del olivar y no dan lugar a vender a bajo precio lo que es su subsistencia de su economía. Hay que fijaros de lo que estamos hablando, que acaba de decirlo. Yo quería... Exigen el incumplimiento de la ley. ¿Cómo se puede exigir que una ley se incumpla? No, que exijan que se cumpla la ley. Ellos tienen que pedirlo. Que no se practique el incumplimiento de la ley, que es lo que está haciendo la gran distribución. Está cometiendo, para nuestro entender, un fraude a la ley de comercio. Está vendiendo por debajo de coste, está vendiendo algo que no cumple con la calidad de lo que se está envasando, porque lo está exigiendo al envasador. La cosa, el ministerio tiene que tomar medidas. Pues lo que dice es duro. Además está perjudicando Es que al es duro. agricultor y a la economía de una provincia como es Jaén. A la propia credibilidad del producto. Sin meterme en otras Y a provincias. la propia credibilidad del Nosotros producto, y a tenemos su calidad, que son cosas muy serias. Nosotros hay que tenemos tomar medidas. como productores y como agricultores, como olivareros, tenemos que pararnos un poquito, volver a hacer una reflexión muy seria, y sí, tenemos que mirar para Italia, porque efectivamente la estrategia de Italia, que no es de un día, llevan 30 años, yo he estado muchos años yendo a Bruselas y llevan 30 años con una estrategia de mercado de prestigiar el producto en todo el mundo, y lo han conseguido. Por eso venden al doble que vendemos nosotros. O sea, los italianos sí saben vender. Perfecto. ¿Qué han hecho ellos y en qué parte Sí, del camino nos hemos equivocado? Te lo voy a decir. decir. Saben vender, venden solamente, hay que ver las estadísticas, venden al doble que nosotros y por tanto le pueden pagar al doble a los agricultores. Eso conlleva toda una estrategia de mercado de décadas, donde ahí están implicados producción, transformación o industria, comercio, incluso el gobierno. Nosotros tenemos que hacer y poner un pie en parar aquí, y tenemos que ser autocríticos en el sentido de que no podemos seguir por el camino que vamos. O sea, si hemos conseguido la calidad que hemos hablado antes y los premios y el reconocimiento mundial, nosotros tenemos que expulsar de los instrumentos que tienen las cooperativas toda estrategia de mercado que sea tirar los precios, porque en Italia no lo hacen.
es que estamos hablando de un sector... ¿Cómo se hace eso que está diciendo? Sí, no, te lo voy a explicar, lo voy a terminar. Vamos a ver, ¿cómo se hace eso? Pues se hace sabiendo vender. Es que tenemos una cosa que no lo tiene el tomate, no lo tiene el pepino, no lo tiene la naranja, no lo tiene. O sea, no somos todavía el aceite de oliva el 3% de las grasas que se consumen en el mundo. O sea, hay mercado, aquí hay un problema de excedente. Entonces, esas estrategias de mercado no se pueden aplaudir y se están aplaudiendo. Pero no solo se están aplaudiendo por una parte de la producción, bueno, ya cada vez menos, porque yo quiero hacer un reconocimiento aquí a la prensa especializada. Le están dando a estos por tirar los precios y por reventar el mercado americano, por ejemplo, de aceite de oliva, entonces eso no se puede hacer. Si tú tienes un buen producto, si no hay un problema del mercado, porque aceite solo se vende, no llegamos al 3% de las grasas mundiales, el excedente que llevan décadas diciendo que hay no existe, porque cuantas que viene una cosecha mala como puede ser este año, ya nos está faltando el aceite. Entonces, lo que no podemos hacer desde dentro es tirar el mercado. Eso es básico. Si además otros lo estamos viendo que no lo hace Interolo, no lo hacen Jaencor, lo están criticando los agricultores. Los gobiernos no pueden aplaudir eso, porque le dan hasta premios. Y lo que no puede ser es que si hay algún acontecimiento importante en Andalucía del mundo del aceite de oliva, a Antequera. Todo a Antequera. Porque se tiene el instrumento que aglutina las cooperativas. Eso hay que rechazarlo desde dentro, de plano, porque es una práctica anticompetitiva y va en contra del sector productor. Y no podemos aplaudirlo. Eso en cualquier otro país, Italia, no lo hace. Y evidentemente la distribución. Hay que reformar todas esas leyes. Yo no voy a repetir lo que he dicho, y eso hay que pedirlo. No se puede pedir y plantear encima de la mesa mecanismos que están obsoletos y que ya no funcionan con métodos de hace 30 años. La reforma de la PAC tiene que abordar nuevos instrumentos de mercado que los existen. No se puede plantear cosas que no tienen sentido, no se puede coger y decir, esta taza la aparco aquí 6 meses, pero la vuelvo a sacar al mercado dentro de 6 meses. ¿Y cuál es la solución de eso? Eso no tiene solución. El efecto en el mercado es neutro. Cuando funcionaba mecanismos como el almacenamiento privado es cuando teníamos la intervención y esto era un instrumento complementario y estábamos en una situación que este año la cosecha por la becería era pobre y a la siguiente era mucho. Entonces, eso es una cuestión. Pero yo quiero entrar un poquito en lo del tema del agua, y esto sí quiero que quede muy claro y decirlo con nombre y apellido. Vamos a ver. Los riegos extraordinarios se ponen en marcha legalmente cuando tenía las competencias la Junta de Andalucía, como hemos dicho, en el 2010. Lo hace una administración concreta que además hoy todo indica que va a estar en el mismo gobierno. Se pone legalmente y se viene aplicando todos estos años, aunque no se abre el procedimiento de regularización, como ha dicho Marcelo, para el olivar de la provincia de Jaén, a pesar de lo que hemos bregado en reuniones. Pero eso es una realidad y es posible con la ley en la mano. Eso se puede hacer perfectamente. Recuerdo en la última reunión con la subdelegada del gobierno que lo hablábamos. O sea, es tomar medidas políticas, medidas hidráulicas, en política hidráulica, en este caso, y eso es posible. Pero si hay un equipo en la Confederación, al frente, que clarísimamente está discriminando a la Confederación, pero ya no es que la discrimina, no va a tener consecuencias políticas. Perdón, ¿qué había dicho? Discriminando a la Confederación. Que está discriminando a la Confederación, discriminando a Jaén, pero eso tendrá que tener consecuencias políticas. O sea, estos dirigentes que hay ahora mismo en la Confederación, o sea, vienen, hay que recordarlo, hace 2 meses, montan esa campaña, se reúnen a puerta cerrada con los alcaldes, hacen una rueda de prensa para decir que todo era un alarmismo, que todo era mentira, y ahora deniega. Pues mira, yo me quiero dirigir a los alcaldes de La Loma, pues aquella es tu que cámara, están afectados por esto. Ya hemos hablado con ellos. Si el presidente de Confederación y el equipo no resuelven los problemas que tenemos en la provincia de Jaén, ellos tendrán que tomar partido, ya lo hemos hablado. Porque claro, que no creo que nadie piense que bueno, que ya está, que si este hombre dice que ahora la norma hay que aplicarla así, pues resulta que dejamos tirados a más de 2.000 hectáreas y dejamos tirados a otras 15.000 hectáreas, más las 30.000 de La Loma,
de regularización de los regadíos. No, tenemos que tomar nota, porque Bruselas ya le está quitando a los agricultores las ayudas por no cumplir la condicionalidad que lo exige Bruselas. Todo el que no tiene una concesión de agua definitiva, le quitan las ayudas. Y hay que tomar nota, lo vamos a ver, ya lo hemos hablado con la mayoría, porque esta política de distribución del agua que se está llevando últimamente en la Confederación no tiene nombre. Pero además es que no está sustentada en ninguna norma. Si además no tenemos que reformar las normas, hay que seguir haciendo lo que veníamos haciendo y culminar los procesos de regularización que están pendientes y abiertos desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, nos vamos a poner a trabajar mano de la obra y los necesitamos a ellos, y ellos tienen evidentemente que defender los intereses también, porque les afectan directamente, pues prácticamente a la totalidad de la loma. Más claro el agua. Y nunca mejor dicho en este caso. No estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo, bueno, justicia con el campo de Jaén. Pues yo, antes de que terminemos este programa, sí que os quiero dar un último turno de palabra breve para que todo aquello que se nos haya quedado en el tintero y que creáis que es importante, se lo trasladéis a las muchísimas familias que nos están viendo, que viven en el campo y a las que no viven también, porque al final el campo repercute en la economía de esta provincia, evidentemente. Yo quiero, sobre el tema del olivar de Jaén, es extraño que se quiera vender ahora que hay que transformar el olivar, que el olivar tradicional ya no nos vale y que hay que coger y plantar nuevas plantaciones, sacar el que tenemos y esto. Es decir, un olivar tradicional que es el que ha llevado el aceite al mercado, que es el que ha dado de vivir a cientos y cientos de familias, miles y miles y miles de familias durante cientos de años. Ahora resulta que las mismas las organizaciones que representan a los agricultores dicen que hay que apoyar a las nuevas plantaciones porque se van a crear unas nuevas máquinas que eso les va a dar... Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Cómo se come eso? Vamos a ver, ¿se van a sacar el olivar y se van a hacer nuevas plantaciones? ¿Es que la zona lo permite? ¿Es que la zona que pisamos en Jaén permite hacer esas cosas? ¿Y a cambio de qué? ¿Van a meter la gente para qué? ¿Para que los viveros se enriquezcan? ¿Para qué? Agua no tenemos, porque si se transforma el olivar, con 1.500 metros cúbicos no hay suficiente agua. Ese primer punto. ¿Y a dónde, la conclusión a dónde nos lleva? 5 céntimos más barato recogida. ¿Qué es lo que hemos adelantado? Así no podemos ser, así no puede ser. El olivar tradicional está ahí, está consumiendo muchos jornales. El olivar que está plantando ese nuevo no consume ninguno, solo con una máquina. Y si estamos con la gente que no sabemos qué vamos a hacer con ella porque están parados, ¿por qué abandonar una cosa tan nuestra como es el olivar tradicional? ¿Por qué abandonarlo? Porque hay una gente que se ha empeñado en decirlo públicamente, los medios pues bueno, lo están divulgando porque así lo exigen ellos, para que cambiemos el chip. Pues no lo vamos a cambiar. No es que no lo vamos a cambiar, es que tampoco podemos cambiarlo, por las razones que hemos dicho. Ni hay agua, ni el terreno lo permite, ni nada de eso. Entonces, yo creo que no puede ser. Y en cuanto a regadío, hombre, que lleve regando 10, 12 y 15 años de un pozo y todavía no se hayan dignado a darte la concesión, y que ahora se estén planteando que como todavía no tiene la concesión, las cuentas de los bancos se bloqueen y no pueda funcionar con ellos. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que están haciendo? Así podemos llegar a algún sitio, pues cada vez nos van a engrispar más, nos van a poner a 200. Así que yo espero y deseo que esto se arregle de alguna manera. Santiago. Yo por terminar, a todos los agricultores y regantes que nos han pedido, bueno, que en nombre de ellos solucionemos su problema, que hubo una manifestación el 15 de marzo con más de 4.500 personas en Jaén solicitando justicia con los riegos. No justicia, equiparar a lo que tienen otras provincias de la cuenca, no estamos pidiendo más. Y a todos los agricultores que en la tractorada de ayer, que fue un éxito, que no había pasado desde hace tiempo, desde el año 95, ¿fue? Sí, en el 95, sí. Que también nos solicitan que ya hay que tomar medidas
y que por favor que que tanto a Projaén, Areda y Pajaén le defendamos ante la administración por estas injusticias, decirles que tanto a Projaén, Areda y Pajaén no vamos a parar, y hasta que no consigamos esto, sabiendo que además es un problema para la economía de Jaén, no vamos a parar hasta que lo consigamos, porque consideramos que es un derecho y que no estamos pidiendo nada más que exceda de la legalidad. Estar seguros de que no vamos a parar. Agustín. Bueno, desde Projaén, Areda, y ya lo ha dicho Marcelo, que es el presidente, nosotros somos conscientes de la responsabilidad y la confianza que se está depositando en nosotros, no de ahora, de hace mucho tiempo. La prueba, lo acababan de decir, es el apoyo a las manifestaciones que ha habido. ¿Por qué? Porque la gente confía en la organización, confía en nosotros, que por cierto, detrás de esto hay mucha gente. Nosotros tenemos experiencia, sabemos dónde tenemos que tocar, sabemos qué políticas hay que aplicar. Otro día hablaremos de la reforma del plan hidrológico, que menuda de negociación tenemos ahí. Por tanto, vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, trabajar con absoluta claridad, con absoluta transparencia, y que aquí en el trabajo no vamos a fallar, porque no hemos fallado nunca en el trabajo, y pondremos en marcha las medidas que haya que poner. Y yo quiero terminar diciendo, le hacía esa pregunta a Marcelo y yo coincido con él. Yo soy optimista en la parte del agua. ¿Por qué? Porque si ya se hizo en el 2011 y en el 2010 se dieron miles y miles de hectáreas con las negociaciones que se hicieron en Projaén y Areda, hay que acordarse de eso, y ya se hizo cuando firmamos el famoso protocolo en el año 95. ¿Quién ha dicho que no? Si ya, fíjate, no solo es una cuestión de justicia, es de sentido común. Estamos hablando de algo que se venía haciendo. O sea, ¿cómo que el que le vienes dando una autorización de riego desde hace ya 10, 12 años pagando su canon, por cierto, que ese no se lo rebajan, o lo que decía Marcelo, 10 años, 20 años y 30 años con un pozo hecho no se puede terminar? ¿Quién ha dicho que no? Nosotros vamos a ir ahí, vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo con seriedad, con rigor, defendiendo esto con todas las consecuencias y poniendo en marcha los mecanismos que hagan falta para que consigamos una solución definitiva. Lo del aceite va más lento, eso somos conscientes que es un tema mucho más serio, pero se ha conseguido un primer objetivo, y es que le hemos pegado un zarandeo a esto, que ya todo el mundo va a empezar a hacer así, porque claro, lo que hablábamos antes, ese fue uno de los primeros objetivos. Aquí hay que pegar un palmetazo firme encima de la mesa para decir qué pasa aquí, dónde están los demás y por qué aquí nadie protesta. Pero evidentemente la producción tenemos que ponernos las pilas, y es posible una solución definitiva porque lo están haciendo en otros territorios y porque tenemos un producto único en el mundo donde, insisto, todavía no llegamos al 3% de las grasas mundiales, por tanto ahí hay futuro. Y en la población, si solucionamos esos dos problemas, estamos contribuyendo de forma decidida a que el medio rural pues tenga actividades rentables, que permitan además que no se vayan los jóvenes y que por tanto prefieran, porque aquí hay calidad de vida, mantenerse en sus pueblos en vez de irse a otros sitios en busca de trabajo. Pues ya lo ven todos ustedes, colectivos de agricultores, de regantes, enfadados, cargados de argumentos y de razones, que no piden la luna, están pidiendo que se mantenga cierto nivel en lo que nos da de comer en nuestra provincia, que es el campo. Así que bueno, pues seguro que hay tema para rato, que seguiremos hablando sin duda
de este asunto, y por nuestra parte muchísimas gracias, Santiago, por venir. Gracias. Es la primera, pero no será la última. Es la primera vez y, pero no será la última, espero que seguro. la próxima sea para decir que lo hemos que solucionado. se va por lo menos avanzando, aunque sea avanzando poco a poco. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por divulgar estas cosas que son buenas para los agricultores. Muchas gracias. Son importantes poner encima de la mesa, y Agustín, pues como siempre. Muchas ya lo sabes, gracias. siempre viene a tu casa. Un placer. Muchas gracias, y a todos ustedes, pues gracias por estar ahí, por seguirnos, ya lo saben. Vamos a seguir hablando del campo, de los problemas de la provincia de Jaén, y este sin duda es uno de los más serios. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. Buenas noches.